El 19 de agosto de 1839, el Parlamento francés reconoció que el nuevo invento de Louis Daguerre, en su honor llamado daguerrotipo, era un instrumento de utilidad pública que debía promoverse desde el Estado. 12 días después, el 31 de agosto de aquel mismo 1839, en la localidad guipuzcoana de Vergara, se firmaba la paz entre carlistas y liberales que puso fin a la guerra civil iniciada 6 años antes, el conocido como Abrazo de Vergara. Esta coincidencia histórica entre dos momentos históricos que no tienen nada que ver en principio entre sí, pues son el trasfondo de una exposición que durante todo este verano puede verse en el Museo del Carlismo de Estella Lizarra. Con el título Miradas al pasado, la fotografía de recreación histórica y las guerras carlistas, se presenta una selección de los trabajos de 4 artistas actuales que se han especializado en un género tan curioso como el de imitar las fotos bélicas del siglo XIX. Es el tema que nos propone hoy en la sección de Eusko Ikaskuntza Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva, ¿tú conocías este género fotográfico dedicado a la recreación histórica de guerra? Pues no, lo más parecido que conocía era la recreación fotográfica de antiguos carteles de películas de cine. Ah, mira. Pues yo conocía este tema porque conozco a nuestro invitado de hoy desde hace muchos años y lleva cantidad de tiempo haciéndolo y en fin, más o menos lo conocía. Lo que me ha sorprendido en esta exposición es la variedad de estilos que se puede dar, esta mezcla de historia y de arte al que se presta la recreación histórica de la guerra en la fotografía. Y bueno, pues el comisario de esta exposición es José María Tuduri, pionero de la fotografía de recreación entre nosotros, investigador, divulgador, promotor y organizador de infinidad de actividades recreacionistas, investigaciones, de espectáculos, de exposiciones. Realizó estudios de publicidad en Madrid y se licenció en cine y audiovisuales en París en 1982 y a partir de esos años empezó a investigar la historia de la fotografía del País Vasco y concretamente a recopilar imágenes de las guerras carlistas, de la que hoy es uno de los principales especialistas. También ha realizado películas sobre este tema. Como realizador cinematográfico hizo 2 películas que a mí me parecen muy interesantes: Crónica de la Guerra Carlista en el 88 y Santa Cruz, el cura guerrillero en el 90, y ahora pues además es asesor militar en películas y en espectáculos. Arratsaldeon, José Mari. Arratsaldeon. Bueno, a ver, ¿de dónde partió la idea de organizar esta exposición? Que a mí me parece, o corrígeme, es la primera que se realiza aquí sobre este tema, ¿verdad? Sí. Y yo entiendo que a nivel de fotografía de recreación es la primera también a nivel España, a nivel de Estado español también, porque aunque la fotografía de recreación tiene mucha fuerza, ya tocaré esto con un poco más de detenimiento, la fotografía de recreación napoleónica, lo nuestro es un poco marginal, lo voy explicando. Uh-huh. Esto surgió en una recreación teatralizada, que es la de Andoain, que se hizo el año pasado, que es la batalla de Andoain, que es teatro, pero también es recreación. Es un evento histórico que es muy curioso porque parte del ejército liberal eran británicos, sobre todo escoceses e irlandeses, ¿no? Que se enfrentaron, esto, en lugar de partidos de fútbol había tiros entonces, por lo visto, ¿no? Entonces se enfrentaron pues la selección guipuzcoana y navarra contra la selección irlandesa y escocesa y perdieron por goleada, claro. Perdieron los irlandeses. Irlandeses y escoceses, sí, pero por goleada total además, ¿no? Y además, bueno, el tema es que hubo hasta linchamientos de prisioneros y todo lo demás, porque los ingleses, bueno, no es que fuesen muy dados a pegar fuego a las cosas, pero ahí sí que lo dieron, quemaron caseríos, todo lo demás, posiblemente para dejar sin infraestructura a los carlistas, que vivían lógicamente pues sobre el terreno de lo que daba la tierra, ¿no? Pero vayamos con la fotografía. Sí, la fotografía. Bueno, pues el caso es que en Andoain, sin querer, ya hay... Nos juntamos, yo esto lo veía venir, que al final es el refrán castellano, de arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Y al final nos encontramos Jordi Bru, el fotomontajes, el Balisca, fotografía de recreación puramente dicho, y Javi Soto como recuperador de técnicas antiguas de ferrotipo, y yo mismo. Entonces lo que hice fue montar, aprovechando que había esa recreación, montar por la mañana en el puente de Lizarán una sesión fotográfica solo para recreadores. Y de ahí surgió entre otras cosas, pues surgió, entre otras cosas, el fotomontaje
de Jordi Bru, del puente de Andoain, que es una maravilla. Que es una maravilla, pero es un fotomontaje, cuidado. El fotografió el puente, él fotografió lo que pudo con gente, y después poquito a poco fue quitando los elementos y poniendo los otros. Que es una de las imágenes más espectaculares de la exposición. Sí, sí. Para hacernos una idea, José Mari, ¿cómo son estas fotografías? ¿Qué es lo que se puede ver? Bueno, mira, esa exposición fotográfica es una exposición que está en un territorio limítrofe entre el arte, que además con mucha libertad de expresión a ese nivel, y la historia. Son dos elementos claves, ¿no? Por ejemplo, el equipo 108, Javi Soto, ha recuperado una técnica fotográfica que es el ferrotipo, el ferrotipo era un poco el daguerrotipo barato. Vamos a entendernos, el tema del daguerrotipo y el ferrotipo, estos primeros procedimientos fotográficos, fueron un poco la democratización del retrato. Es un poco como IKEA con la democratización del diseño, pues lo mismo. Es decir, anteriormente existía la miniatura, solo que la miniatura era muy cara, era simplemente para gente de dinero, para aristócratas o comerciantes, etcétera, etcétera. Pero ya con el daguerrotipo esto se democratiza y hay cantidad, además de miniaturistas que se pasan directamente al procedimiento. O sea, se dan cuenta, es un poco como la fotografía digital y la analógica. O sea, lógicamente, pues todo el mundo se ha pasado a la fotografía digital. Está muy claro. Ojo. Entonces, la técnica del ferrotipo es un poquitín el daguerrotipo barato, porque era más barato de hacer y sobre todo bastante más rápido. Es sobre una placa de hierro, él se emulsionaba, entonces es un ejemplar único, que en realidad es un positivo negativo, o sea, es un ejemplar único, como el daguerrotipo. Eso es uno de los estilos, porque claro. A lo largo de la exposición se ven varios, luego volveremos sobre los perfecto. otros estilos que se presentan. Antes, previamente, José Mari, te quiero plantear una cosa. Vamos a los museos, a las pinacotecas, y vemos pinturas de guerra, donde los artistas pues han plasmado a su manera, a su antojo, la batalla, pues, con criterios estéticos y también informativos muchas veces y descriptivos, ¿verdad? Entonces, la fotografía de recreación, me pregunto, ¿no es un poco también deudora de eso mismo, de ese ideal que lleva más allá del reportaje tradicional, por vía imaginativa, el reconstruir, el hacer lo que no ha sido que sea, digamos? Claro, sí y no. A ver. Por una sencilla razón, de que la fotografía histórica de reportaje bélico, estos señores empiezan ya a hacer fotografías de heridos, de cadáveres y todo lo demás, que de repente esto es como una especie de shock terrible en la sociedad, sobre todo victoriana, que fueron las fotografías de la guerra de Crimea, que sacaron 4 o 5 heridos, pero ya fue una especie de colapso de la opinión pública, de cómo pueden sacar esto. Y después ya la fotografía auténtica y real de la guerra de secesión, que hubo como 350 fotógrafos acreditados en los ejércitos, tanto en el norte como en el sur, pues ya hay una serie de señores que se dedican a hacer ya fotos de cadáveres, que inclusive los manipulan, se ve clarísimamente que están manipulados. O sea, que que han movido el cadáver, pues para ponerlo en el ángulo exacto que les puede servir y todo lo demás. Claro. Y eso fue un auténtico shock. Y eso se puede considerar ya los orígenes de la recreación, claro. Los orígenes de la fotografía realista de esto. Entonces, sí hay también un antecedente muy claro, que son Callot, Jacques Callot, el grabador del 17, y sobre todo Goya. Goya es un tío que es el primer reportero de guerra, y además el problema es que los apuntes los tomó de forma directa, tanto en el 2 de mayo en Madrid, porque estaba en la calle, y después cuando fue a Zaragoza, después del primer sitio, que fue y volvió, y se encontró con todas las barbaridades que se encontró en el camino, ¿no? Entonces Goya es un personaje que a ese nivel yo entiendo que es el antecedente más claro del reportaje de guerra, ¿no? Y el tema de la fotografía de los cadáveres de la guerra de secesión y tal, a mí me impactó mucho. Yo en el 76, las primeras fotos de recreación que empiezo a hacer es sencillamente con muertos, o sea, fijándome en cómo son las fotos que hicieron los Gardner y el equipo de estos elementos en la guerra de secesión, qué es lo que hicieron, ¿no? Sí, sí. Así que hay una frontera tenue entre realidad y ficción fotográfica en ocasiones. Sí, claro que hay una frontera entre ficción fotográfica. Por ejemplo, Baliska, que es un personaje muy interesante, nació en Ucrania, sus padres eran niños de la guerra, y él pues hasta el 50 y tantos de niño estuvo allí, se educó pues en la época de Stalin todavía, ¿no? Y
Y Walisca es un personaje que solo utiliza el color, precisamente para diferenciar las fotos de recreación que hace él, no quiere hacer trampas. Ya. Porque fotos de Walisca viradas a sepia podrían pasar perfectamente como cualquier reportaje de la guerra de Crimea, o sea, perfectamente. Además tiene mucha obra, ¿no? Ha habido, por ejemplo, la polémica, que yo creo que todavía anda por ahí por ventilarse, de la famosísima foto de Robert Capa, la de muerte de un miliciano, Sí. que es un icono, o casi el icono de la El Guerra icono. Civil Española, y que al parecer es una recreación también. Sí, es recreación. Es recreación. O sea, yo como experto en esto me puedo equivocar, claro, es una opinión, igual después, pero y además viendo la serie de negativos de Capa, porque no es esa foto nada más, hay en los negativos hay como 10 fotos más que están avanzando, después está en solitario y tal, y esto sencillamente en el frente les dijo, oye, señores, venga, coger esto, saltar la trinchera, pegar, bueno, uno se cae y todo lo demás, y hizo la instantánea para mí. Y después, por ejemplo, fotos de este tipo, de tanto en la Guerra Mundial y todo lo demás, hay cantidad de fusilamientos y que te das cuenta que perfectamente que es trampa, o sea, porque hay cosas que cantan al ojo del especialista, cuidado, claro, para inclusive la famosa fotografía de Iwo Jima de los marines, levantando la bandera, hay una película sobre esto, Sí, o sea que sí. Pero ¿y qué detalles son estos, José María, los que cantan, por así decirlo? Pues son los detalles que, por ejemplo, el equipo de ferrotipos de 108 yo se lo solucioné poniendo delante de la cámara lo que hay que poner. Hay que poner las cosas que cuelen como realmente eran en el 19. Porque lo demás, si por ejemplo el vestuario está mal cuidado, si las posturas no son las que tomaba la gente, porque eran muy típicas, porque inclusive algunos tenían que estar apoyados para no moverse y todo lo demás, pues ahí es por donde puede cantar y te pueden pillar, pero se pueden hacer auténticas falsificaciones, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las fotografías más antiguas de recreación bélica que se conocen y quiénes fueron los pioneros? Bueno, las fotografías de recreación bélica en este país, desde luego, el pionero a Van Lalet soy yo, porque tengo fotos de 1977 o por ahí, inclusive yo empecé con fotomontaje, pero fotomontaje no como el digital actual, sino fotomontaje del antiguo, de cuchilla, casi de bisturí, y esos son ejemplares únicos también, o sea, es imposible repetir un fotomontaje de este tipo. Entonces, bueno, el tema es que además yo antes de hacer las películas realicé un audiovisual para la Diputación de Guipúzcoa con la misma temática y prácticamente con el mismo guión o con parte del mismo guión, pues creo que fue en el 80 o algo por el estilo. Entonces todas las fotos las hice antes y esas fotografías sí son fotografías de recreación puras y duras, ¿no? Y los grandes espectáculos que se hacen con motivo de conmemoraciones de batallas. El año pasado, en fin, pues todos lo vimos, la recreación de Waterloo, que fue espectacular, en la que participasteis miles, tú también estuviste, participasteis miles de personas allí en el mismo lugar de los hechos. Supongo que esto es una buena plataforma para que los recreadores fotográficos... Bueno, claro, es un filón. Es un filón, ¿verdad? Por ejemplo, Walisca tiene auténticas maravillas sobre Waterloo. Y comentar un poquitín, por ejemplo, estuvo la anterior a Waterloo, fue la batalla de Leipzig y la batalla de las Naciones, hubo 7.000 recreadores, ¿no? Entonces, el mundo de la recreación, yo no sé si Europa está unida o no está unida, pero desde luego el mundo de los recreadores europeos sí. Es decir, nos juntamos todos, polacos, alemanes, rusos, prusianos, todos. O sea, ese nivel es impresionante. Por ejemplo, en Rusia hay 15.000 recreadores de época napoleónica. Aficionados. Aficionados, sí. Sí. Es decir, el año que viene estamos invitados, por ejemplo, a Borodino. Tenemos que ir allí, claro, pero después ya todos los gastos están pagados. Oye, José Mari, y a través de la exposición he descubierto, yo pensaba que esto de las recreaciones históricas era algo relativamente nuevo, moderno y tal, pero a través de la exposición he descubierto que hace ya más de 100 años se hacían también grandes recreaciones de este estilo, como en Gettysburg. Gettysburg, o sea, concretamente en el centenario de la batalla de Gettysburg, en Estados Unidos se hizo la primera gran recreación con 40.000 personas, inclusive gente que había participado sus padres, todo lo demás con equipos, con el 50 aniversario, perdón. Era el año 1913. Sí, fue el 50 aniversario, sí. El 50 aniversario. Sí. Entonces, bueno, ya empieza por ahí, bueno, y después, concretamente también en Rusia se hicieron, y en el siglo XVIII también ha habido cosas de este tipo, y bueno, y además, bueno, ya volviendo a los orígenes, en Roma se hacían las naumaquias y se hacían ese tipo de asuntos en los anfiteatros, que eran unos montajes, pero terribles, descabellados, porque había que hacer una batalla naval donde no había mar, claro. Eso, porque había esclavismo, es la única forma de entenderlo, ¿no? Bueno, volviendo a las guerras carlistas,
El carlismo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, hizo un uso intensivo de la propaganda política a través de la imagen. Diríamos hoy que eran figuras mediáticas algunos de los protagonistas de esta guerra, como Carlos VII, el pretendiente, y el cura Santa Cruz. ¿En qué medida estas imágenes, todo este material que viene de la época, os ayuda a hacer recreación fotográfica? Bueno, a mí concretamente la fotografía del cura Santa Cruz, tomada por un polaco en Vera de Bidasoa, me ha impactado desde siempre. Es una fotografía que yo lo conocía desde niño. Que es esa en la que está él posando, sí, con la Guardia Negra, sí, con la Guardia Negra. Inclusive he hecho una reconstrucción bastante exacta de esa en el 85. Y el tema de la fotografía como elemento de propaganda política, desde luego Carlos VII y el carlismo en 1870 se da cuenta del potencial y se reparten como 3 millones de fotografías de don Carlos, o sea, es una barbaridad. No son los primeros, lo utiliza Lincoln. El primero, o sea, la forma de conocer a Lincoln, el pueblo americano para la votación y todo lo demás, se imprimen cientos, miles de fotografías de Lincoln, son los que empiezan un poquitín a darse cuenta del potencial. Y estos, pues el mismo Carlos VII agradece a la fotografía el haber podido ser conocido por el pueblo español, y comenta inclusivamente en sus memorias que la locura ha sido tal que se ha puesto mi retrato hasta en las cajas de cerillas, cosa que es verdad. Sí, sí. Las cajas de fósforos llevaban la foto de Santa Cruz, la del impreso, claro, en litografía. Carlos VII. Carlos VII, y los generales, todo. En botellas también. En botellas, todo, abanicos, o sea, impreso, Sí. Impreso, sí, impresionante, sí. Bien, entonces, quien vaya a Estella Lizarra, José Mari, va a encontrar las imágenes que has descrito antes de Javi Soto, que son esas reconstrucciones de ferrotipos, que realmente parecen fotos antiquísimas, es una cosa sorprendente. Luego esto de Balishka, la colección de Balishka, que son tomadas directamente de espectáculos, sin tratamiento posterior, y las fotos estas tan impresionantes que has comentado al comienzo de Jordi Bru, que son montajes elaboradísimos. Exactamente, es fotomontaje puro y duro, con muchísimo trabajo. Naturalmente la fotografía digital se presta mucho más al fotomontaje, porque el fotomontaje ha existido siempre, O sea, existen, por ejemplo, fotografías de batallas de 1870 de la guerra franco-prusiana, que es lo mismo que hace Jordi, solo que el problema es que eso se hacía no con el procedimiento analógico actual, o sea que puedes hacer algo con el laboratorio y todo lo demás, sino con placas de cristal, insolando y todo lo demás, o sea, un trabajo auténticamente de chinos, pero lo hacían. Y luego están tus propias imágenes, que tú pues presentas un poco el catálogo de tus trabajos más antiguos, de los años 70, claro, de los que nos has hablado, y también de los posteriores, de los 80, etc. Claro, ¿no? Entonces, todo esto da una amplitud de temas, de variedad, de estilos, bastante sorprendente. Claro, es muy variada porque son 4 estilos muy diferentes, y es lo que te comentaba, que todos tenemos en común estar en ese terreno limítrofe entre el arte y la historia, porque lógicamente hemos tenido que tirar del cajón desastre que es la historia para poder hacer todo esto. Bueno, y el visitante que acuda a esta exposición, José Mari, ¿qué ventanas al pasado puede abrir? ¿Qué se ve en las fotografías? Pues las ventanas al pasado que se puede abrir es ver, por ejemplo, en la fotografía de Andoain de la carga carlista contra la brigada británica en Andoain, que la arrollaron, los batallones guipuzcoanos, pues está perfectamente escenificada. Es un verismo histórico. Sí, yo pienso que sí, que está muy conseguido el trabajo de Jordi. Y José Mari, ¿va a haber visitas guiadas? ¿Vais a hacer actos de animación? ¿Qué programa hay? Bueno, vamos a ver, el tema ya se ha hecho un taller de ferrotipos, un taller de demostración, se va a hacer otro más por parte de Javi Soto, esto ya lo publicitaremos en su momento, y también Jorge Moreno, Jordi Bru, como nombre de guerra, nunca mejor dicho. Sí. Él va a hacer un taller de demostración de fotomontajes, es decir, va a explicar un poco para el público general, hombre, si tienen conocimientos de fotografía, mejor, porque lo van a entender de forma más rápida, ¿no? Cómo se construye un fotomontaje en este momento en digital. Y anotemos para añadir que hace pocas fechas, José Mario, has organizado una reconstrucción de una batalla en Lácar, Navarra, una famosa batalla. Sí. Y en Estella, en septiembre, también estáis organizando otra gorda, sí, ¿verdad? Bueno, por parte, en Lácar ya es una tradición, yo creo que ya es la 5ª edición. Esto fue el sábado, salió muy bien. Hubo una innovación importante, una parte de innovaciones de guión que siempre hay que meter y todo lo demás. Hubo un desfile de modas del 19, de moda femenina, de un taller de Pamplona, de un museo etnográfico, del Museo Etnográfico de Arteta, del Reino de Navarra, que estos señores empezaron a recopilar pues lo que recopila un taller etnográfico, pues aparatos de labranza, muebles, cuchas y todo lo demás, pero se dieron cuenta que en los muebles y en las cuchas empezaba a salir vestuario.
De época. De época. Entonces, en lugar de tirarlo, lo han ido restaurando y aparte de esto, ya claro, pues le cogieron un poco el gusto y han ido pillando vestuario femenino del 19 y tienen una colección impresionante. O sea, el sábado en Lácar hubo un desfile de modelos del 19 que desfilaron 30 personas, inclusive con ropa interior, claro, porque la ropa interior era el polisón, claro, era el meriñaque y todo lo demás. Entonces, claro, pues el polisón eran las ballenas y todo lo demás. O sea, muy bonito y muy interesante de ver y sobre todo muy rarito. Y ropa de mujer del ámbito rural y urbano. Y urbano, exactamente. Inclusive más de ámbito urbano, o sea, con sus grandes pamelas y todo lo demás, que el típico el traje de campesino. No había de esto. O sea, había, si quieres, con polisones y tal, ropa más normalita de diario, pero también se llevaba el polisón, ¿eh? Bueno, pues ¿hasta cuándo tenemos la oportunidad de ver esta exposición, Juan? Hasta el 23 de octubre, Miradas al pasado, la fotografía de recreación histórica y las guerras carlistas en el Museo del Carlismo de Estella Lizarra, que además es un museo que, para el que no lo conozca, me parece muy interesante. Me refiero, esta es la exposición temporal, pero está la exposición permanente que a mí, francamente, me gusta bastante. Sí, está bien. Y bueno, y le has comentado que en septiembre, el 17, ese fin de semana, queremos hacer una recreación, ya recreación típica de Dura, pues como la de Burgos de hace 15 días, que fue impresionante. La recreación de Burgos, nos reunimos 700 recreadores. Y además, bueno, aquí hay otra historia, que esto deja un dineral, porque no son los recreadores nada más, son las familias de los recreadores, la gente que viene a ver esto y tal. Estaban todos los hoteles petados en Burgos, todos. Y esto lo vais a hacer en Estella. En Estella, sí. 17 y 18 de septiembre. Exactamente. Pues entonces, bueno, pretendemos hacer un poquitín, pues eso, pues el campamento, las cosas que se hacían y todo lo demás, y recrear un poquitín, pues la entrada de Zumalacárregui en Estella. Vale, pues apuntado, la fecha, venga, 17 y 18 de septiembre. Gracias, José María, gracias, Juan. Venga, a vosotros. Agur.